5 de noviembre, Santa Ángela de la Cruz, Guerrero González. Ángela nació en las afueras de Sevilla el día 30 de enero de 1846. Fue bautizada el 2 de febrero siguiente en la parroquia de Santa Lucía. Su padre, Francisco, era cocinero del convento de los Trinitarios, y su madre, Josefa, costurera allí mismo. Tuvieron 14 hijos, de los que solamente 6 llegaron con vida a la mayoría de edad. Como tantas niñas pobres sevillanas de su tiempo, fue poco al colegio, aprendiendo a escribir, sin dominar la ortografía, algunas nociones de aritmética y catecismo. Su pobreza no le impedía, desde niña y adolescente, compartir con los más pobres los bienes que tenían en la familia, pues les llevaba mantas de su casa cuando no tenían ellos para todos. En el hogar aprendió a rezar el rosario y las oraciones del mes de mayo dedicado a la Virgen María. Con su padre acudía al Rosario de la Aurora, y su madre se prestaba a ser madrina de los niños del barrio que lo necesitaban. Hizo la primera comunión en 1854 y recibió la confirmación en 1855. A los 12 años tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia como aprendiz en la zapatería Maldonado, donde también se rezaba diariamente el rosario, y tuvo sus primeras experiencias místicas. Ella misma se puso a enseñar el oficio a otras niñas, como oficiala de primera, en una institución llamada Las Arrepentidas, en aquella Sevilla que entonces tenía rango de corte por la presencia en el Palacio de San Telmo de los Duques de Montpensier. El canónigo que confesaba a Angelita, el padre Torres, le ayudó a encontrar lo que Dios le pedía: ser monja. En 1865, acompañada de su hermana Joaquina, llamó a las puertas del Carmelo que había fundado en Sevilla Santa Teresa de Jesús. Pero, a pesar de su gran capacidad para la vida contemplativa, no fue admitida porque no tenía suficiente salud para la vida tan austera del Carmelo. En 1868, entró como postulante en las Hijas de la Caridad del Hospital Central de Sevilla, pero por su salud quebrantada fue trasladada a Cuenca, por si le sentaba mejor aquel clima. En 1870, tuvo que dejar definitivamente a las Hijas de la Caridad, a pesar de su entrega y fidelidad generosa. Resignada a vivir como monja sin convento, volvió a su trabajo y se sometió en obediencia a su director espiritual, escribiendo todos los pensamientos y deseos de su alma, hasta que en 1875 vio durante la oración el Monte Calvario, con una cruz frente a la de Cristo crucificado. Al ver a mi Señor crucificado, deseaba con todas las veras de mi corazón imitarle. Conocía con bastante claridad que en aquella otra cruz que estaba frente a la de mi Señor, debía crucificarme, con toda la igualdad que es posible a una criatura. En una ocasión, después de escuchar las quejas de los pobres que sufren, escribe al Padre: sí, para aconsejar a los pobres que sufran sin quejarse los trabajos de la pobreza, es preciso llevarla, vivirla, sentirse pobre. Qué hermoso sería un instituto que por amor a Dios abrazara la mayor pobreza, recibiendo así la inspiración de fundar una compañía, en sus escritos íntimos, páginas asombrosas para una mujer iletrada, con faltas ortográficas, pero con una identidad cristiana y eclesial admirable. Redactó su proyecto de compañía, con una dimensión caritativa y social a favor de los pobres, y con un impacto enorme en la Iglesia y en la sociedad de Sevilla, por su identificación con los menesterosos. Hacerse pobre con los pobres. No quería hacer la caridad desde arriba, sino ayudar a los pobres desde dentro. Escribía y lo vivía. La primera pobre, yo. El día 2 de agosto de 1875, el padre Torres celebraba la Eucaristía en la iglesia del convento Jerónimo de Santa Paula, a la que asistían, con Ángela, que era terciaria franciscana, otras 3 mujeres, Juana, Josefa y otra Juana, dispuestas a desentrañar el misterio de la cruz en la oración y en el servicio a los pobres. Acabada la misa, se trasladaron a vivir a un cuarto alquilado en la calle de San Luis, número 13, en el que había una mesa, unas sillas
y unas esteras de junco que servían de colchón y de almohada, un crucifijo y un cuadro de la Virgen de los Dolores. Estaban naciendo las Hermanas de la Cruz. La fundadora imprimió a su compañía un ambiente de limpieza, de saludable alegría y de contenida belleza, de tal forma que sus conventos tendrían esplendor a base de cal, estropajo, 2 esterillas y 5 macetas. Su estilo sería el de mujeres sencillas, verdaderamente populares, apartadas de la grandiosidad, impregnando de tal forma el aire de dulzura que la gente agradecía aquel nuevo modo de querer a Dios y a los pobres. Luego pasaron a la calle Hombre de Piedra, junto a la parroquia de San Lorenzo, donde ejercía el ministerio Marcelo Espínola, quien llegaría a ser el arzobispo llamado Mendigo, recientemente beatificado. Empezaron a recoger niñas huérfanas de los enfermos a quienes atendían. Por eso pasaron a otra casa más grande en la calle Lerena, donde ya pudieron contar con la presencia de la Eucaristía. Atendían a las personas que estaban solas y enfermas en sus casas. Con una mano pedían limosna y con la otra la repartían. En 1879, el arzobispo Fray Joaquín Lluch aprobó las primeras constituciones de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, en una síntesis de oración y austeridad, contemplación y alegría en el servicio a los pobres. Las Hermanas de la Cruz fueron extendiéndose por Andalucía y Extremadura, La Mancha, Castilla, Galicia, Valladolid, Valencia y Madrid, las Islas Canarias, Italia y América. En Sevilla se trasladarían a lo que después sería la Casa Madre en la calle de los Alcázares. En 1894, Sor Ángela, Madre Angelita, o simplemente Madre, como se le llamaba ya en Sevilla, viajó a Roma para asistir a la beatificación del maestro Juan de Ávila y Fray Diego de Cádiz, pudiendo entrevistarse con el Papa León XIII, quien más tarde concedió el decreto inicial para la aprobación de la compañía, que firmaría en 1904 San Pío X. En 1907, Sor Ángela asumió el gobierno y la responsabilidad de su instituto religioso como primera Madre General, reelegida 4 veces. Aunque tenía fama de milagrera, destacaba por su naturalidad y sencillez. En 1928, a pesar de la exposición iberoamericana, en Sevilla continuaba habiendo pobres y necesidades. Por eso las Hermanas de la Cruz rondaban por los barrios más pobres, santificándose especialmente con la virtud de la mortificación, al servicio de Dios en los pobres, haciéndose pobres como ellos. Sor Ángela aceptó la decisión del arzobispo y, al no continuar siendo Madre General, se puso a disposición de la nueva, aconsejando a sus hermanas y a cuantas personas acudían a pedirle ayuda, atraídas por sus virtudes. Las Hermanas de la Cruz, de entonces y de ahora, siguen a rajatabla las normas de mortificación establecidas por Sor Ángela. Comen de vigilia, duermen sobre una tarima de madera las noches que no les toca velar, duermen poquísimo, pues quieren estar instaladas en la cruz, enfrente y muy cerca de la cruz de Jesús, renunciando a los bienes de este mundo y acudiendo sin tardanza donde los pobres las necesiten. El 7 de julio de 1931, la Madre Ángela tuvo una trombosis cerebral que, 9 meses después, la llevaría a la muerte. Estuvo paralizada de medio cuerpo, pero continuó resplandeciendo en su virtud de la humildad, tratando de agradar y nunca molestar. Después de una larga agonía y de haber recibido los últimos sacramentos, murió en Sevilla, en su tarima de dormir, el 2 de marzo de 1932. Sevilla entera pasó durante 3 días enteros por la capilla ardiente hasta que, por privilegio especial, fue sepultada en la cripta de la Casa Madre. Fue beatificada en Sevilla por el Papa Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982 y canonizada por él mismo en Madrid el 4 de mayo de 2003. Su cuerpo incorrupto reposa en su capilla de la Casa Madre y su memoria litúrgica se viene celebrando el día 5 de noviembre.